Me solté de tu mano, el rumbo perdí, me alejé sin pensarlo. Mis lágrimas me olvidé que a tu lado es tan fácil vivir. Me olvidé de tus brazos, al suelo caí, me cansé de intentarlo. Y ayer me rendí, destruí en mil pedazos mis sueños por ti. El latir de mi corazón se detuvo dentro de mí y lentamente empiezo a morir. Si no estás tú, y hoy vuelvo a estar de frente a la cruz, donde en mi lugar estabas tú. Oh Jesús, ya estabas tú. Y hoy corro a abrazarme de tu cruz, donde mi dolor llevaste tú. Oh Jesús, llevaste tú. Yo regreso a ti, y aunque lejos fui, tu amor sigue aquí en la cruz. Navegué entre mi llanto, al suelo caí, me cansé de intentarlo. Y ayer me rendí, destruí en mil pedazos mis sueños por ti. Oh, y el latir de mi corazón se detuvo dentro de mí y lentamente empiezo a morir. Si no estás tú, y hoy corro a abrazarme de tu cruz, donde en mi lugar estabas tú. Oh Jesús, estabas tú. Y hoy corro a abrazarme de tu cruz, donde en mi lugar estabas tú. Oh Jesús, ya estabas tú. De frente a la cruz, donde en mi lugar estabas tú. Oh Jesús, estabas tú. Y hoy yo corro a abrazarme de tu cruz, donde mi dolor llevaste tú. Oh mi Jesús, llevaste tú. Regreso a ti, y aunque lejos fui, tu amor sigue.
Santo, Santo, eres tú, Dios, poderoso Rey, y digno eres tú, digno eres tú. Santo, Santo, eres tú, Dios, poderoso Rey, digno eres tú, digno eres tú. Nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya. Santo, Santo, eres tú, Dios poderoso Rey. Digno eres tú. Romanos 8, del 28 al 39. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman, y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí?
Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros, y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios, e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Te damos gracias, Señor, hoy por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de orar, Señor. Gracias por esta porción de la Escritura donde tú nos recuerdas, donde nos dices que nada nos podrá separar de tu amor, que no hay coronavirus, que no hay necesidades, que no hay aflicciones que nos puedan separar de tu amor, Señor, y eso queremos hoy recordarlo y traerlo a nuestras vidas y hacerlo vivo en nuestras vidas, Señor. Cada familia, cada persona que está pasando por aflicciones, por necesidades en este momento, que tú puedas a través de esta palabra hoy, Señor, recordarles que nada nos separará de tu amor, que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo, Señor, para morir por nosotros y que fue la muestra más grande de amor incondicional que tú podías hacer por cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias, Señor, por poder encontrar en la Biblia tantas verdades, Señor, y tantas promesas. Y hoy te pedimos, Señor, esas promesas vivas en nuestras vidas, que tú las hagas vivas en nuestras vidas. Ponemos en tus manos cada familia que está pasando por aflicción. Te ponemos en tus manos cada familia que está pasando por necesidades de cualquier tipo, Señor, y que a través de tu palabra, Señor, tú puedas recordarles que nada ni nadie podrá separarnos de tu amor, que nada puede hacernos el hombre, que porque nosotros confiamos y creemos en ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este momento en el que nos permites leerla y orar e interceder, Señor. Ponemos en tus manos todas estas dificultades, las familias que están pasando por dolores, por cualquier tipo de dolor, Señor, por situaciones económicas difíciles, familias que han perdido a sus seres queridos debido a esta pandemia, Señor, las ponemos en tus manos y te pedimos, Señor, que tú les recuerdes que nada ni nadie nos puede separar de tu amor, que es en Cristo Jesús. Todo esto, Señor, te lo entregamos, lo oramos y te lo pedimos en tu nombre poderoso, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, Señor. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Ya ha transcurrido una semana, queridos, y una vez más estamos conectados y comunicados. Qué bueno es saber que nuestra vida ha sido sostenida, ha sido provista y ha sido protegida por el Señor, ¿no es cierto? Y que Él ha querido darnos todo este tiempo, si bien son condiciones extrañas, excepcionales, difíciles, a ratos, ¿verdad?, angustiosas. Sabemos que Él está con nosotros y precisamente es eso lo que nos leían hace un momento estos hermanos, ¿verdad? Esta hermosa texto que encontramos en el capítulo 8 de Romanos. Palabra maravillosa, ¿verdad? Que tiene el propósito no solo de traer salvación, sino que también traer paz, consuelo, ánimo, ¿no? De tal manera de permanecer y perseverar, que es el desafío que ha tenido la Iglesia a través de toda su historia, ¿no? Desde que se conforma la Iglesia, ahí en el relato de Hechos, capítulo 2, cuando es derramado el Espíritu Santo, ¿verdad? Y comienza a predicarse el Evangelio, incluso a los gentiles, a los no judíos,
¿verdad? La iglesia siempre ha tenido que enfrentar el desafío de permanecer y lo ha hecho a través de la fe en Jesucristo, ¿no? Lo ha hecho a través del inestimable apoyo de la palabra de Dios que ha fortalecido esa fe. Lo ha hecho a propósito, ¿verdad?, de esta promesa maravillosa que hemos constatado nosotros, incluso en nuestras propias vidas, que es la presencia del Espíritu Santo. Y hoy día no es distinto, diferente. Por eso que al leer estas líneas ahí en Romanos capítulo 8, ¿verdad?, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, ¿verdad?, debe nutrirse de esta esperanza, de saber que frente a todo evento, nada nos separa del amor del Señor. Quisiera que me acompañara a tener un momento de oración para en los próximos minutos profundizar un poquito más, ¿verdad?, en esta hermosa promesa y palabra de Dios que alienta el alma, que alienta el corazón nuestro. Señor, acompáñanos en estos minutos. Dios mío, necesitamos la dirección de tu Espíritu, Señor, para poder entender tu palabra maravillosa, bendita, de tal manera, Señor, de permanecer, de tal manera de perseverar, de tal manera de ser fieles, Dios mío, a tu obra, Dios mío, a la realidad tuya y a la conciencia que tú has puesto en nosotros de ti. De tal manera, Señor, de no solo establecernos y pararnos frente a estas vicisitudes, sino que también, además, compartir de aquello que tú nos has dado con aquellos que no te conocen. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Solo reiterar, ¿verdad?, algunos versos de lo que nos leían nuestros hermanos hace un momento. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Estoy leyendo Romanos 8, ahora leo el 35. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia? Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Versículo 37. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Qué tremendo, qué hermoso, hermanos queridos. Esta es una carta que Pablo escribe a los hermanos en Roma, una iglesia que él no conocía, una iglesia incluso que él no fundó. Es una carta que más o menos se escribe alrededor del año 57, ¿no?, próximo a los años 60, y es probable que Pablo la haya escrito desde Corinto, ¿no? Y es una carta, la verdad que muy extensa, muy profunda, porque Pablo se encarga de compartirle a los hermanos en Roma de cuál es el Evangelio, la fe en el Evangelio, ¿no? Es una carta que aborda definitivamente, ¿verdad?, la condición humana antes de la intervención de Dios en Jesucristo. Aborda los distintos beneficios o bendiciones de creer en el sacrificio de Cristo. Habla de lo que significa vivir en el Espíritu, ¿no? Habla del desafío, ¿verdad?, que encontramos cuando Cristo ve nuestro corazón, de vencer definitivamente y creer así que hemos vencido al pecado. En fin, Pablo se adentra, ¿verdad?, in extenso y profundiza el Evangelio. Él expresa también sus intenciones y se los manifiesta a estos hermanos de querer que ellos le ayuden para llegar a España. Fíjense que este hombre Pablo era un hombre misionero y él siempre estaba pendiente de predicar al Señor en aquellos lugares en que él el Evangelio aún no llegaba. Y él lo dice, ¿no?, ahí en el capítulo 15. Dice, versículo 19, así que habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes hasta la región de Iliria. En efecto, mi propósito ha sido predicar el Evangelio donde Cristo no sea conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno. Versículo 23, pero ahora que ya no me queda un lugar donde trabajar en estas regiones, y como desde hace muchos años anhelo verlos, tengo planes de visitarlos cuando vaya rumbo a España.
Espero que después de que haya disfrutado de la compañía de ustedes por algún tiempo, me ayuden a continuar el viaje. Por ahora voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos. Ese era el corazón de Pablo, preocupado, ¿verdad?, tremendamente, y orando por las comunidades que estaban en esa región del planeta, ¿no?, ahí en Asia Menor, en torno al Mediterráneo. Y en esta ocasión, ¿verdad?, no es distinto. Y Pablo ha desarrollado, ¿verdad?, en esta carta una serie de bendiciones y les ha compartido a los hermanos. Por ejemplo, en el capítulo 3, Pablo ha señalado, ¿verdad?, la condición humana en que se encontraba, ¿verdad?, el hombre, precisamente por estar apartado de Dios. Ahí en el capítulo 3 nosotros encontramos que Pablo les dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y precisamente con ese diagnóstico, Pablo le comparte a los hermanos en Roma lo que hace Dios. Y ahí en el versículo 21 del capítulo 3, ¿verdad?, Pablo comienza a exponer la obra de Dios a través de Jesucristo, su Hijo. Señala Pablo, y permítame leérselo, porque finalmente quiero, al igual como lo hicimos el domingo pasado, a partir de estas verdades teológicas y escriturales, ¿verdad?, entender cómo a través de la fe en lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo se transforma, ¿verdad?, en una fuerza y en un poder tan tremendo, tan importante, que finalmente transforma la vida humana. Y no solo la transforma, ¿verdad?, al adquirir un conocimiento, ¿verdad?, al adquirir, ¿verdad?, información, sino que la transforma, ¿verdad?, en lo emocional, transforma la vida humana en lo afectivo, transforma la vida humana, ¿verdad?, a través de nuevas convicciones, nuevas conductas, nuevas actitudes, nuevas certezas para vivir la vida. ¿No? Por eso que es importante repasar esto. Y fíjense que en ese versículo 21 del capítulo 3, ante este diagnóstico, ¿verdad?, donde Pablo había señalado que no hay solamente ni un solo justo, de no hay nadie que entienda, de que no hay nadie que busque a Dios, donde todos se han descarriado, Pablo dice: pero ahora, versículo 21, sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Es decir, en este escenario, ¿verdad?, desolador, ¿verdad?, en este escenario de muerte, donde no había ni siquiera uno, donde nadie buscaba hacer lo bueno, ni buscar a Dios, Dios interrumpe, o mejor dicho, irrumpe a través de su gracia, y lo hace, ¿verdad?, en Jesucristo. Y lo dice el apóstol, ¿no? Definitivamente, dice: pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia, ¿no? Dios ofreció a su Hijo solo por su gracia, gratuitamente, de tal manera que la fe en la sangre que Él derramó en la cruz me permita ser perdonado. Y comienzo a tener conciencia de Dios en mi vida. La verdad que esta es una de las tantas verdades que Pablo comparte a los hermanos de Roma. Lo que acabo de compartir con ustedes, ¿verdad?, tiene que ver con el perdón de Dios, con la justificación de Dios, y que Pablo señala de que es algo que proviene de Dios y que ya no son las obras, no son los actos, no es la ley, sino que solo la gracia de Dios, porque Él lo quiso hacer y de manera gratuita, sin que nosotros tengamos que hacer nada más que creer a través de la fe en la sangre de Jesucristo, su Hijo, a quien Él mismo ofreció, ¿verdad?, para perdón de nuestros pecados. Y a propósito de ese acto, nosotros encontramos varios otros beneficios y bendiciones. En el versículo 24 de este mismo capítulo 3, ¿verdad?, se nos dice que fuimos redimidos por Dios, es decir, fuimos liberados, ¿no? Alguien pagó, Dios pagó el rescate, el precio, ¿no?, que nosotros debíamos, y fuimos redimidos. En el
versículo 1 del capítulo 5 se nos dice que ahora estamos en paz con Dios. En el versículo 2, ¿verdad? Dice que hemos entrado a la gracia de Dios. En el versículo 5 de este capítulo 5 dice que hemos recibido el amor de Dios y hemos recibido de su Espíritu Santo en nuestro corazón. En el capítulo 5, versículo 10, Pablo dice que estamos ya reconciliados con Dios. Definitivamente, ¿verdad? Estamos liberados del pecado en el capítulo 6, versículo 22. Somos siervos de Dios en el capítulo 6, versículo 22. En fin, tenemos vida eterna, ¿no? Estamos libres de condenación en el capítulo 8, versículo 1. Somos hijos de Dios en el versículo 16, capítulo 8. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo en el versículo 17. En fin, y hay muchas otras bendiciones y beneficios que Dios ha obrado a través de Jesucristo en nuestro corazón. Pero como normalmente lo hace el apóstol en sus cartas, él plantea de una manera magistral, inspirado evidentemente por el Espíritu Santo, ¿verdad?, los actos de redención de Dios, la intervención maravillosa de Dios, el amor de Dios, ¿verdad?, que entrega a su propio Hijo. Incluso ahí mismo en el capítulo 8 de Romanos, dice, si usted le echa una miradita en el versículo 32, 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Y por qué planteo esto, queridos? Al igual como lo hice en el domingo pasado, cuando logramos entender que este Cristo, este Jesús, ¿verdad?, había asumido el rol de sumo sacerdote, pero que además, ¿verdad?, había sido el Cordero que derrama su sangre una vez y para siempre, Cordero sin defecto, precisamente para limpiarnos de toda maldad y permitirnos entrar, ¿verdad?, a través de su sacrificio a la presencia de Dios, al trono de la gracia, donde encontramos precisamente la ayuda, la misericordia y el socorro cuando más lo necesitemos por parte de Dios. Logramos entender que esta realidad teológica y escritural finalmente decantaba en una paz para nuestro corazón de saber que podíamos entrar a la presencia de Dios donde encontrábamos la ayuda, el socorro. En esta ocasión, a partir de estas verdades que les he resumido y detallado rápidamente, brevemente, que encontramos, ¿verdad?, en esta reflexión de Pablo de lo que es el Evangelio, y él les escribe, ¿verdad?, a los hermanos en Roma. Fíjense que Pablo también aborda estas verdades para que los hermanos en Roma puedan aplicarlas a su vida. Y en el texto leído, ¿verdad?, aparecen estas tres preguntas. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Y la segunda pregunta, ¿quién condenará? Muy probablemente los hermanos estaban viviendo momentos complejos y difíciles, porque Pablo menciona tribulación, menciona la angustia, menciona la persecución, menciona el hambre, la indigencia, el peligro. Pero fíjense que bajo esta fórmula que les estoy compartiendo, Pablo, ¿verdad?, como quisiera un resumen de lo que les ha venido escribiendo en los anteriores capítulos, y definitivamente le dice, ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Y se encarga él mismo, a través de una respuesta corta, ¿verdad?, de señalar, Dios es el que justifica. Es decir, nadie nos puede acusar porque Dios nos ha perdonado. Si bien merecíamos definitivamente la condenación, merecíamos el juicio, a través de Jesucristo, dice Pablo, ya hemos sido perdonados. Y plantea, ¿verdad?, una segunda pregunta. ¿Quién condenará? Y ahí precisamente, de manera concreta, precisa y breve, habla de la obra de Cristo. Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. De tal manera, ¿verdad?, que con estas dos preguntas y estas dos respuestas, Pablo pareciera que hiciera un brevísimo resumen de lo que él ha venido, ¿verdad?, explorando, señalando, pensando, compartiendo, enseñando, exhortando en los capítulos anteriores. Pero que ahora definitivamente encausa esas realidades espirituales, ¿verdad?, a modo de resumen, para abordar una tercera pregunta, ¿verdad?, y cuya respuesta es un poco más extensa.
Porque esa pregunta es ¿quién nos apartará del amor de Cristo? De alguna forma, ¿verdad? Tiene el propósito de inculcarle a los hermanos que esta obra, ¿verdad?, escritural, teológica, ¿verdad?, que pudiese de alguna forma alojarse en el intelecto, en la razón, finalmente tiene tal poder, es tan vasta, es tan poderosa, definitivamente que se traduce, ¿verdad?, finalmente en una manifestación de amor de Dios que afecta y que fortalece, ¿verdad?, el ser integral del creyente. No solo, ¿verdad?, el contenido teológico, sino que además lo que es el afecto, la emoción, el sentimiento, el pensamiento, ¿verdad?, el ser integral, la totalidad de la persona, de tal manera que le permite, ¿verdad?, a propósito de esta realidad del amor de Dios manifestado en Cristo, con todas estas bendiciones y beneficios que ha recibido el hombre, enfrentar, ¿verdad?, escenarios de amenaza. Y fíjense que Pablo no escatima definitivamente en plantear un escenario gris, un escenario traumático. Y lo hace probablemente por dos razones. Una, porque la iglesia seguramente estaba complicada, ¿verdad? Estaba a puertas de una persecución, habían algunas manifestaciones, incluso los judíos se levantaban en contra, definitivamente, ¿verdad?, de este nuevo conocimiento, porque no podían entender definitivamente que ya no fuera necesaria la ley de Moisés, sino que no podían entender que era un acto de gracia y de misericordia de Dios, ¿verdad?, a través de Jesucristo, y era a través de la fe, y además gratuito, de tal manera, ¿verdad?, que eso provocaba persecución, provocaba crisis, ¿verdad?, sumado, ¿verdad?, a la realidad política que vivía la iglesia en ese tiempo, en el Imperio Romano. Entonces, la verdad que era importante que la iglesia entendiera que en ese escenario, ¿verdad?, negativo, amenazante, agresivo, violento, estas verdades, al asumirlas, al recibirlas, no solo entenderlas, no solo saberlas, sino que además creerlas, se transformaba en un verdadero bastión de lucha, ¿verdad? Y Pablo lo resume como el amor de Cristo. Por eso que precisamente para responder esta tercera pregunta, ¿quién nos apartará del amor de Cristo?, Pablo lo presenta incluso un tanto irónico. ¿Acaso la tribulación? ¿Acaso la angustia? ¿Acaso la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? ¿Qué es más poderoso que el amor de Cristo? ¿Qué es más violento que el amor de Cristo? De tal manera que nos separe de ese amor, de tal manera que neutralice ese amor. Ni lo más triste, ni lo más agobiante, ni lo más penoso, ni lo más agresivo nos separa del amor de Cristo. Fíjense que es indudable que esta tercera pregunta, ¿no?, al explayarse el apóstol, definitivamente él busca asociar, ¿verdad?, como lo hace en las otras cartas también a los hermanos de Éfeso, hace exactamente lo mismo. En los primeros 3 capítulos él aborda el Evangelio en un resumen maravilloso. Él plantea lo que es la nueva humanidad, la nueva creación de Dios. Él plantea también este concepto de ser salvos por gracia y no por obras, ¿no? En fin, habla de la iglesia, pero finalmente decanta, ¿verdad?, ese mensaje, esa reflexión en vida práctica. Y plantea, por ejemplo, definitivamente la unidad de la iglesia, plantea la santidad de la iglesia, plantea la relevancia de la familia, ¿verdad?, la relevancia del matrimonio, la relevancia de la relación de padres con los hijos. En otras palabras, ¿verdad?, el esfuerzo permanente, ¿verdad?, de lo que Pablo manifiesta en su carta es vivir este evangelio. De tal manera, ¿verdad?, que en este caso es exactamente lo mismo. Es decir, el hecho de que Dios es el que justifica, el hecho de que Cristo Jesús es el que murió, ¿verdad?, y que llevó nuestra condenación en su propia vida, ¿verdad?, que incluso resucitó, eso finalmente decanta
y se concreta, ¿verdad?, en un acto de amor de Dios que debiera afectar, influir todo nuestro ser integral, hasta tal punto que podamos tener la certeza de que nada nos separa del amor de Dios, porque ni siquiera Él escatimó a su Hijo, lo entregó. Y si entregó a su Hijo, ¿verdad?, y fue capaz, ¿verdad?, de manifestar de esa manera su amor, ¿cuánto más, dice Pablo en el versículo que leímos, nos va a ayudar, ¿verdad? Definitivamente, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto a Él todas las cosas? Los recursos de Dios, el amor de Dios, la presencia de Dios, que nos permita enfrentar escenarios tristes. Por eso, ¿verdad?, Pablo dice, no importa el escenario que vivamos, así sea violento y agresivo, porque sea como sea, somos más que vencedores. Él no niega la persecución, Él no niega el dolor, Él no niega la angustia. Lo que plantea Pablo, ¿verdad?, que en esas condiciones, teniendo la certeza de lo que Dios ha hecho a través de Cristo, ¿verdad?, donde hemos sido reconciliados, donde hemos sido apartados. Fíjense que esta palabra está dirigida definitivamente, y lo dice, a los escogidos de Dios, ¿no?, a los amados por Dios. Incluso tanto es así que momentos antes él escribió a los hermanos, ¿no? Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Es decir, hay una relación de vida tan íntima, tan poderosa, tan estrecha, ¿verdad?, a propósito de la obra redentora de Dios en Cristo, a propósito del sacrificio, ¿verdad?, de Jesucristo, en fin, a propósito de todas estas verdades espirituales, ¿verdad?, que conforman una reciprocidad tan grande que hasta los hechos más complejos, difíciles y angustiosos, Dios los transforma para el bien de los suyos, para el bien de aquellos que han creído, para el bien de aquellos que le han amado o que le aman. Y en ese contexto, queridos, definitivamente aparece esta afirmación: somos más que vencedores. Es decir, el vencer, el tener victoria, ¿verdad?, ya no es suficiente, somos más. De tal manera que podemos enfrentar, en otras palabras, si hacemos, ¿verdad?, una especie de paráfrasis, podemos soportar la tribulación, podemos soportar la angustia, podemos soportar el hambre, podemos soportar la persecución, la indigencia, el peligro, la violencia. Esto no es un llamado a la resignación facilista, no es un llamado a arrinconarnos, ¿verdad?, en una esquina, determinados, débiles, no. Si hay algo que caracteriza, ¿verdad?, la cuantía, la coherencia de la vida humana, es precisamente el permanecer, el perseverar, el enfrentar con gozo, en paz y con gratitud lo que está viviendo, a pesar de lo que se está viviendo, sea tremendamente difícil y complejo. Y el amor de Dios nos permite vivir de esa forma, ¿no? Por eso que Pablo reafirma finalmente, a través de una hermosa escritura, lo que significa, ¿verdad?, este amor de Dios. Dice, estoy convencido, versículo 38, de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios, del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada nos separa del amor de Dios en Cristo. Fíjense que Pablo usa los extremos. Si usted se fija, ¿verdad?, en el texto, habla de muerte y vida, habla de ángeles y demonio, habla de lo presente y de lo porvenir, habla de lo alto y de lo profundo. Es decir, Pablo se encarga, ¿verdad?, a través
de estos conceptos opuestos, diametralmente opuestos, de manifestar la amplitud, ¿verdad?, del amor de Dios. Es tan amplio, es tan vasto, ¿verdad? Porque Él plantea definitivamente, ¿verdad?, estos extremos, ni lo alto, ni lo profundo, ¿verdad?, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los demonios. O sea, no hay nada que nos separa del amor de Dios, que se ha materializado en Cristo. Fíjense que Pablo vuelve a recalcar, dice, del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Una vez más, al igual que el domingo pasado, encontramos, ¿verdad?, esta tremenda obra de amor y de misericordia de Cristo, por quien podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, porque Él, como sumo sacerdote, ha intercedido por nosotros, ¿verdad? Y Él ha entrado a ese lugar santísimo, ¿verdad? Y además, por el terror de Cordero, se ha entregado a sí mismo y ha derramado su sangre. Y esa verdad me permite a mí recibir la ayuda y poder entrar con confianza a la presencia de Dios, pero también, ¿verdad?, me permite soportar definitivamente aquellos escenarios complejos y difíciles que muchas veces la vida me presenta. Porque la verdad que este amor de Dios que se ha materializado en Cristo definitivamente es tan vasto, es tan fuerte, es tan poderoso, que me sostiene, que me permite y que me ayuda, ¿verdad?, a enfrentar el desgaste, a enfrentar la desazón, la confusión, a enfrentar la incertidumbre. Porque lo que sostiene mi vida definitivamente ya no es la contingencia que rodea mi realidad, sino que son las certezas que Dios ha puesto en mi corazón al darme nueva vida, al perdonar mis pecados. Fíjense que estas verdades permiten precisamente entender el desafío que hay detrás del conocimiento de Cristo en nuestra vida. No para vivir una vida religiosa, no para vivir una vida, ¿verdad?, de apariencia, una vida centrada, ¿verdad?, en el rito o centrada en una imagen de piedad, sino que Pablo está abordando aquellas emociones, sentimientos y pensamientos que afectan el corazón, que afectan la fe, que afectan la vida humana. Porque sin duda, ¿verdad?, el escenario que pinta en este texto era un escenario amenazador para la iglesia de ese tiempo. Pablo se encarga, ¿verdad?, de llevar al extremo definitivamente las condiciones y, ¿verdad?, y en ese extremo, ¿verdad?, un extremo indeseado, un extremo amenazante. Aún en esas condiciones el amor de Dios se manifiesta a través de Cristo en mi vida, hasta tal punto que me hace más que vencedor, porque puedo soportar, porque puedo vencer, porque lo ha dicho Pablo, todas las cosas me ayudan a bien, porque le amo y porque Él me ama, de tal manera que Él transforma y Él convierte esas realidades para mi bien y para mi propósito. ¿Por qué quería compartir con ustedes, hermanos? Porque una vez más encontramos, ¿verdad?, el soporte espiritual para enfrentar hoy día la realidad de una nación, de un país que no ha sido capaz, ¿verdad?, de vencer el virus. Pero no estoy hablando desde el punto de vista técnico, sino que definitivamente estoy hablando de la desazón, la tristeza, la desesperanza, la impaciencia, el temor que ha provocado todo esto. Creemos en el Señor que esto va a pasar. Oramos por nuestras autoridades. Oramos por aquellos que están enfermos. Oramos por la familia de aquellos que lloran sus seres queridos que han partido. Oramos definitivamente por todas estas personas,
del ámbito de la salud, que cada día entregan esfuerzos denodados por atender a los pacientes. En fin, tenemos mucho por qué orar. Pero por sobre eso, tiene que haber en nosotros la paz de saber que esta obra de redención y de salvación, esta intervención de Dios, cuando nadie hacía lo bueno, cuando no había justo ni aun uno, cuando no hubiese nadie que entendiera, cuando todos estaban destituidos de la gloria de Dios, e irrumpe en el escenario humano este Dios a través de la obra, ¿verdad?, con su Hijo Jesucristo, a quien lo entrega sacrificialmente, de tal manera que todo aquel que crea en ese sacrificio y tenga fe en esa sangre derramada en la cruz, sea perdonado y justificado, pueda entrar a la gracia, pueda reconciliarse con Dios, pueda ser llamado hijo de Dios, pueda ser depositario del Espíritu de Dios, pueda ser guiado, ¿verdad?, como dice en Romanos 8, por el Espíritu de Dios. En fin, todo eso finalmente pueda decantar en una manera distinta de enfrentar, ¿verdad?, este escenario, como lo hizo la iglesia en Roma hace más de 21 siglos atrás. Hermanos queridos, nada ha cambiado. El Evangelio es el mismo. Dios es el mismo. Sus recursos, su obra están dispuestas para nosotros. Él ya obró. De tal manera que podemos definitivamente adentrarnos y encarnarnos en esta realidad humana llevando este mensaje. Nada nos separa del amor de Cristo. Nada. Por eso que somos vencedores. Por eso que la muerte, por eso que el hambre, por eso que la persecución no pueden contra nosotros. Y es así, a través de la historia de la iglesia. Nunca la iglesia ha sido diezmada, nunca ha sido acabada, nunca ha sido neutralizada. La iglesia ha permanecido siempre. Y se ha transformado, ¿verdad?, un testimonio poderoso, definitivamente frente a una humanidad que clama, que gime, ¿verdad?, en desesperanza y en dolor. No hemos sido llamados, ¿verdad?, para generar guetos o burbujas. No oramos a Dios que nos proteja y que nos cuide. No es una oración egoísta, centrada en nosotros, sino que definitivamente hay un mensaje. Por eso que Pablo quería compartir, ¿verdad?, este mensaje a otros. Por eso que Pablo, ¿verdad?, no se satisfacía, ¿verdad?, con lo que él ya había predicado. Por eso que Pablo, ¿verdad?, quería ir por más. Pero ahora ya no me queda un lugar donde trabajar en estas regiones y como desde hace muchos años anhelo verlos, tengo planes de visitarlos cuando vaya rumbo a España. Pablo quería ir a España. Él dice, habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes hasta la región de Iliria. En efecto, mi propósito ha sido predicar el Evangelio donde Cristo no sea conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno. ¿Por qué? Porque tienen que saber esta esperanza que tenemos nosotros, esto de saber que somos más que vencedores, de saber que nada nos separa del amor de Cristo, ¿verdad? Que este amor es amplio, el amor de Dios se manifiesta de una manera poderosa, ¿verdad? Y amplia a nosotros, también debe ser conocido, experimentado, vivido, creído por otros. Por eso, hermanos, sacudámonos la ropa, peinémonos, levantemos el rostro, demos gloria a Dios por su obra en nosotros, sabiendo que su Espíritu está en nosotros, que su palabra nos fortalece. Vivamos este tiempo con paz, con gratitud, porque somos vencedores, pero compartamos el Evangelio a otros. Porque nada puede contra nosotros. Fíjense que aquí mismo, ¿verdad?, en este capítulo, ¿no? ¿Qué pues diremos frente a esto? Versículo 31. Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amados, estamos en presencia, ¿verdad?, de una obra maravillosa y poderosa de Dios en la vida de sus escogidos, de sus amados, de sus hijos. Aquello que sucedió históricamente en esa cruz en Jerusalén con el Hijo de Dios, fíjense el poder que tiene. Hoy, ¿verdad?, en el 2020 nos permite enfrentar una pandemia. Nos permite enfrentar, ¿verdad?, un drama humano
quizás como nunca antes lo había tenido la civilización. ¿Será capaz de vencer nuestra fe? ¿Será capaz de vencer la obra de Dios a través de Cristo? ¿Interrumpirá el amor de Dios a través de Cristo en nosotros? No, queridos. El Señor nos fortalece. El Señor está con nosotros. Tengamos un momento de oración. Padre, bendice tu palabra. Señor, que esto que hemos compartido pueda fortalecer nuestra fe. Entendiendo, Señor, que somos vencedores. No es que vayamos a vencer, sino que hoy somos vencedores. Y que nada nos separa de tu amor. Ni lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles, ni los demonios. Dios mío, ni la muerte, ni la vida, ni ninguna cosa creada nos separa de tu amor. Porque precisamente ese amor nos perdonó, ese amor nos justificó, ese amor nos trajo paz, nos reconcilió, nos dio nueva vida. Señor amado, por eso, fortalece nuestra fe para pararnos, Dios mío, en estos días con gratitud, con gozo, compartiendo, Señor, a otros esta verdad, este evangelio que trae tanta certeza, convicción y tanta bendición a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ser agentes de cambio. Ayúdanos, Señor, a ser embajadores tuyos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Y si así Él lo determina, nos estaríamos viendo, ¿no?, en los próximos días. Muchas gracias. Un abrazo. Estamos en la lucha. Libre, sé exaltado, tu amor no se acaba. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. En ti, soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba.